definitivamente algunos casos los podemos objetivizar porque tenemos precisión de su cuantificación. Hay otros, en cambio, ¿no?, que lo tenemos que asumir con aproximaciones subjetivas incluso, ¿no? Y de la subjetividad no nos libramos, porque incluso el solo hecho de decidir qué modelo de cuantificación vamos a utilizar depende de la subjetividad, ¿no es cierto? Tiene un elemento de subjetividad, entonces sí es parte de... Hay algunos modelizadores que opinan que el modelo está libre de subjetividad, y creo que, por lo menos desde nuestra perspectiva, no hay modelo al margen de la subjetividad, ¿no? Construcción de un modelo. El modelo, generalmente partimos de un modelo verbal, ¿no? Pasamos al modelo gráfico. Pocos modelos llegan al modelo matemático, pero sin embargo la tendencia debería ser a ello, ¿no? Es claro, pero dependen de la serie de datos que tengamos, ¿no?, que es complicado, no solamente desde el punto de vista presupuestario, ¿no?, porque cuesta, ¿no? ¿Perdón? Pero no es subjetivo. Pero cuesta también tener esto a nivel de datos meteorológicos. Podríamos no quejarnos, pero cuesta en algunos casos más que en otros, y no siempre tenemos un proyecto que pueda pagar, ¿no? Y terminamos llegamos solamente al modelo gráfico. Pero el modelo gráfico y el modelo verbal ayuda muchísimo, sobre todo con la gente del lugar, ¿no? Avanzar con modelos, con la gente lugareña, con modelos gráficos y verbales con la gente del lugar es tremendamente importante. Holismo y reduccionismo en la construcción de los modelos. La ecología, les han dicho, ¿no?, en las descripciones, en sus aproximaciones ecológicas les han dicho que la ecología es una ciencia holística, ¿no? Es una ciencia que describe el todo, le importa el comportamiento del todo. Sin embargo, reconocemos que ese todo lamentablemente no se puede describir todavía, ¿no?, sino una parte de ese todo. Entonces hacemos reduccionismo. La aproximación de ese todo es a partir de la descripción de una partecita, y hacemos reduccionismo, y no tengamos vergüenza de ello. Es la historia, ¿no?, que nos toca vivir. Todavía no podemos hacer holismo totalmente. Ventajas de los modelos, pues que tenemos realidades virtuales, podemos hacer análisis de sensibilidad, simulaciones de impactos, ¿no?, y de sugestión. Podemos correr muchos modelos en la ilusión de que alguno de esos lo vamos a tener en la realidad, ¿no?, porque no podríamos ensayar esas cosas en la realidad misma, porque si se nos va de las manos perdemos el ecosistema. Entonces, por lo menos podemos trabajar varias aproximaciones y poder decidir a partir de ello, ¿no?, y abarata los costos tremendamente. Los modelos simplifican la realidad, sí es cierto, y eso es lo que tenemos que tener presente. Y los modelos no son la realidad, son construcciones humanas para simplificar la realidad con la finalidad de describir, predecir y prescribir, ¿no? La realidad involucra una o varias de estas características. Relaciones no lineales. Generalmente estamos pensando que todas las relaciones, ¿no?, de los diferentes elementos son lineales. Tenemos que considerar que hay muchísimas relaciones no lineales, que están afectadas por el azar, ¿no? Hay demasiada estocasticidad. Involucran muchas variables independientes, hay muchos grados de libertad. Demoras de respuesta, que no siempre los consideramos y juzgamos a todos por igual, ¿no? Y creemos que todos tienen la misma reacción. No necesariamente. Hay demoras de respuestas relativas a cada ser, a cada historia, ¿no?, y a cada condición de vida,
¿no? de los diferentes elementos. Cuando sucede un evento en el niño, hay elementos que responden de manera inmediata, ¿no? Las hierbas crecen inmediatamente, pero inmediatamente no aparecen los roedores, por ejemplo. Esperan que fructifiquen esas plantas, ¿no? Que semillen, y recién aparecen al mes siguiente los roedores. Una vez que están los roedores, ya al siguiente mes recién aparecen los depredadores de esos roedores. Y entonces tenemos que considerar que el modelo no debe ser la foto, ¿no? El modelo debe ser la película, debe involucrar un tiempo suficientemente largo que implique todas estas manifestaciones en ese ecosistema. Entonces, ese es el problema cuando hacemos descripciones de líneas base, por ejemplo, ¿no? Presentamos fotografías de los ecosistemas. Y los ecosistemas no son la expresión de una temporada, no son la expresión de una época lluviosa, sino son la expresión de varias épocas lluviosas, de varias épocas secas, ¿no? De varios eventos en Niño, y ningún evento en Niño se parece al otro. Ninguna época lluviosa se repite. Entonces, allí las demoras de respuestas son muy importantes de considerar. En algún momento se estaba trabajando, cuando recién se estaba explorando el espacio para la mina Antamina, se pedía para el traslado de la maquinaria pesada, que es maquinaria muy grande, se pedía la ampliación de la carretera que cruza el Parque Nacional Huascarán, ¿no? Y justo esa carretera que cruza el Parque Nacional Huascarán pasa por una zona, la zona de Rodal de Puya. Entonces, en la ampliación de esta zona de Rodal de Puya iban a sacar, ¿no? varias plantas, muchas plantas de Puya. Entonces se hizo una evaluación de impacto ambiental previo, ¿no? Y en la evaluación, la información de suelo señalaba en el análisis químico que esa parte donde estaban las puyas tenían una cantidad de arsénico y cromo muy alta, porque por ahí ha transitado, ya eran 20 o 25 años que transitaban los camiones llevando mineral de varias otras minas, ¿no? Antiguas. Y en esa época pues los camiones no tenían toldo y el viento había esparcido este material, y en la evaluación del suelo superficial, y por casualidad en ese momento, bueno, no, era lo que se tenía, las puyas más floridas estaban justamente en ese sector, ¿no? Y entonces, si bien no lo decían, pero el informe, pues otra vez, el edafólogo presentaba su resultado de análisis de suelo y el botánico por otro lado, ¿no? Y desde el informe del edafólogo se leía suelos con alta cantidad de cromo y arsénico, y el botánico señalaba la mayor floración de puyas en ese sector. Entonces, uno, si lo leía así, literalmente decía, bueno, la floración en suelos con cromo y arsénico, y no hay problema, ¿no? ¿Y cuál es la demora de respuesta? O sea, ¿ya está respondiendo la puya a esa acumulación de cromo y arsénico? Porque desde la fisiología vegetal se señala que el cromo y arsénico inhibe, ¿no? Esos procesos. Y claro, no se evaluó. Entonces se pidió esa información, se vio que las puyas son especies tremendamente longevas, van a responder a esa acumulación de cromo y cromo que recién se iba a infiltrar, estaba muy en la superficial, en 30 o 40 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de información se tiene que manejar para tomar una decisión. O sea, las demoras, el hecho de ese momento, que ese momento no afecte la vida de alguien, no significa que en el futuro lo pudiera afectar, ¿no? Y entonces, demoras de respuesta hay que calcular.